Maté a mi primer hombre a los 17 y no fue por dinero. Fue por respeto. Todavía puedo oler la tierra caliente del rancho, la leña quemada, el sudor que me escurría por la espalda mientras el cabrón me decía que yo nunca iba a valer nada. Lo miré directo a los ojos y sentí ese clic en la cabeza, ese momento donde ya no hay vuelta atrás. La sangre me salpicó la cara y me supo a hierro. Desde entonces supe que la vida no perdona a los lentos, ni a los pobres, ni a los que se quedan mirando como otros mandan. Nací en La Noria, Sinaloa, tierra de hombres duros, de machete y fe torcida. Mi madre era una mujer terca, con las manos rajadas de tanto lavar ajeno. Mi padre, borracho la mitad de la semana, labrador la otra mitad. Me enseñaron que el mundo se divide entre el que obedece y el que impone. Yo decidí ser lo segundo. Cuando era niño, los federales llegaban al rancho buscando marihuana, y yo veía cómo los capos locales les daban de comer, les llenaban el tanque y se iban riéndose. Nadie tocaba a los hombres de la sierra. Esos eran los dueños del miedo. A los 14 ya cargaba costales de mota entre las milpas. No entendía cuánto valía, pero sí sabía que todos callaban. Se respiraba esa ley no escrita. No digas nombres, no preguntes de más, y si ves algo, olvídalo antes de que oscurezca. En un año ya trabajaba con un primo que tenía contacto con los de Badiraguato, hombres pesados, de los que hablaban bajito y hacían señas con la mirada. Me daban unos cuantos billetes y me sentía rico. Pero mi primer error fue creer que podía quedarme ahí, como un peón eterno. Una noche, un viejo del rancho, de esos que habían visto pasar a medio mundo por ese camino, me dijo: «Rafa, la sierra da, pero también traga. Si no te mueves, te entierran aquí sin nombre». Esa frase se me quedó clavada en la cabeza como un eco maldito. Y me moví. Me fui a Guadalajara con una maleta vieja y el contacto de uno que compraba marihuana para venderla en el norte. No sabía leer bien los mapas, pero sabía contar billetes. En un mes estaba durmiendo en bodegas, pisando marihuana para prensarla, vigilando que nadie robara ni un gramo. Había ratas, literal y figuradas. Y en ese juego, el primero que duda es el primero que muere. Aprendí rápido a no temblar cuando alguien sacaba un arma. Recuerdo una noche en una bodega de Tlaquepaque. El jefe, un tipo de Michoacán al que todos le decían el Capi, me llamó al fondo. Había un hombre encintado, con los ojos cubiertos y la boca llena de trapo. Me dijo: «Tú ya quieres subir, ¿no? Entonces demuestra que puedes callar un secreto». Y me puso el cuerno de chivo en las manos. El tipo al frente se retorcía. Me temblaban los dedos, pero el Capi me dijo al oído: «Si no jalas el gatillo tú, alguien lo va a jalar por ti». Y lo jalé. La detonación me volvió sordo por un instante. Pero lo que más recuerdo es el olor del metal caliente y la sangre que le manchó los zapatos al Capi. Me agarró del hombro y me dijo: «Bienvenido al infierno, chamaco». Esa fue mi graduación. Desde esa noche entendí que el silencio compra respeto y el miedo abre puertas. Con el tiempo ya no me temblaba nada. Aprendí a negociar con policías, con generales y hasta con curas. Todos tienen precio. Solo es cuestión de saber cuánto pagarles y con qué cara hacerlo. Yo no me hice narco de la nada. Me hizo un país podrido que necesitaba hombres como yo para mover su dinero sucio sin mancharse las manos. Las mismas fuerzas que dicen protegernos fueron las que me abrieron la puerta. Un día, uno de esos generales, no diré su nombre, todavía sigue respirando, me citó en una casa en el Ajusco. Entré solo, sin armas, porque así se entra cuando sabes que ya eres uno de ellos. En la mesa había fotos, mapas, rutas. Me dijo que el gobierno necesitaba un flujo de dinero fuera del radar y que mis camiones podían servir. Yo entendí de inmediato.
Ellos ponían el uniforme y las armas, yo ponía el billete. Y así comenzó el pacto. Pero eso todavía es otra parte de la historia. Por ahora, solo te diré que el muchacho que mató por respeto en la sierra se convirtió en el hombre al que le pedían favores presidentes, comandantes y empresarios con corbata italiana. No porque yo fuera un monstruo, sino porque era el único capaz de hacer el trabajo que nadie más se atrevía a nombrar. Financié carreteras, hospitales y sí, también tumbas. Todo huele a lo mismo, poder. Y si hoy decido hablar, no es porque me quede culpa. Esa la enterré hace más de 40 años, sino porque ya no tengo nada que perder. Lo que viene después es la guerra que nadie quiso admitir que existía. Una guerra que pagué yo, con sangre prestada y dinero que olía a pólvora. Y te lo voy a contar, aunque me borren mañana. A veces pienso que el poder no se gana, se roba. Yo lo robé a punta de miedo y billetes. Cuando empecé a crecer en Guadalajara, ya nadie me veía como el mocoso del rancho. Me llamaban señor, aunque apenas tenía 20 años. Los camiones que antes cargaban costales de marihuana empezaron a mover toneladas escondidas entre frutas, cemento, hasta dentro de ataúdes. Aprendí que el secreto no era esconder, sino hacer que nadie quisiera mirar. El dinero corría más rápido que la sangre. Cada dólar era una orden silenciosa, y las órdenes se cumplían porque todos sabían que fallarme salía más caro que traicionarme. No era cuestión de lealtad, era instinto de supervivencia. Formé mi primer círculo de confianza. 5 hombres, todos con historia de cárcel, todos sin miedo. Eran perros rabiosos y yo los alimentaba bien. Cuando alguien fallaba, no preguntaba por qué. Simplemente se hacía lo que debía hacerse. Cada muerte era un ladrillo en mi nombre. En esa época, Guadalajara se estaba llenando de dinero sucio. Políticos jóvenes, empresarios con sonrisa limpia y manos manchadas. Me buscaban en privado, me decían que solo querían invertir. Yo les decía, esto no es inversión, esto es compromiso. Y cuando veía el sudor en sus frentes, entendía que ya los tenía. Así se construye el poder, no con miedo al plomo, sino con miedo a perderlo todo. Fue en esos años que empecé a cruzar no solo droga, sino favores. Los militares me pedían vehículos, radios, gasolina. Los federales pedían silencio y mujeres. Los alcaldes pedían dinero para campañas. Yo no pedía nada, solo anotaba. Cada favor es una deuda, y cada deuda es una cuerda que tarde o temprano sirve para colgar a alguien. Una noche, me citaron en una casa en las afueras de Tepic. Era un lugar discreto, custodiado por soldados fuera de servicio. Me recibió un hombre de uniforme sin insignias, rostro seco, mirada que no parpadeaba. No me dio su nombre. Me dijo que hablaba por 3 superiores. No tuve que preguntar quiénes eran. Su tono lo decía todo. Me explicaron que el país estaba en guerra. No la que salía en los periódicos, sino otra más sucia, más silenciosa. Guerrilleros, comunistas, rebeldes. Fantasmas que el gobierno quería desaparecer sin testigos. Yo escuchaba sin interrumpir. Sabía que no me buscaban por casualidad. Querían dinero, rutas, discreción. Querían usar mi red, mi gente, mis camiones. Querían que financiara una parte de esa guerra que ni siquiera existía para el resto del mundo. Les pregunté qué ganaba yo. Me dijeron, protección total y acceso ilimitado a sus hombres cuando lo necesitara. Sonreí. En ese momento entendí que había dejado de ser un criminal para convertirme en un aliado del Estado. Esa noche sellamos el trato con whisky y silencio. No hubo papeles, solo promesas dichas con la lengua del poder. La traición sería paga con desaparición.
Ellos sabían que yo tenía recursos que ni sus presupuestos podían tocar. Yo sabía que ellos podían borrar cualquier evidencia que me comprometiera. Era un matrimonio hecho en el infierno, sin cura ni testigos. Con el tiempo, los generales, eran 3, aunque uno de ellos apenas superaba los 50, empezaron a visitarme en mis propias casas. Llegaban sin identificación, vestidos de paisano, y traían listas, nombres, hombres que amenazaban la estabilidad. Mi parte del trabajo era simple: mantener el flujo económico, financiar operaciones encubiertas, pagar carreteras falsas que eran pistas de aterrizaje, bodegas que se usaban como centros de interrogatorio. Todo con mi dinero. Todo con el sello invisible del Estado. Recuerdo la primera vez que visité uno de esos lugares. Era una finca cerca de Veracruz. Los militares decían que ahí guardaban material. Cuando entré, supe que el material eran hombres encintados, a veces aún vivos. Había olor a desinfectante y a miedo. Les pregunté si al menos los enterraban. Uno rió y me dijo: «Los tira el mar, patrón, ahí no hay huellas». Esa noche no dormí. No por culpa, sino porque entendí que ya no había paso atrás. Con esa red armada, el negocio creció 10 veces. Los generales recibían dinero por mantener las carreteras libres, por avisarme de operativos, por cerrar los ojos. Yo financiaba sus operaciones paralelas. Grupos que limpiaban zonas, desaparecían aldeas, callaban a periodistas. Ellos lo llamaban patriotismo. Yo lo llamaba inversión. Los políticos del centro sabían lo que pasaba, pero preferían fingir que no. En los retratos oficiales todos eran héroes, patriotas. En mi agenda todos tenían su monto. Y es que la corrupción no es un accidente, es un sistema de respiración. Sin ella, el país se asfixia. En los 80 ya no era solo marihuana ni cocaína. Era armas, rutas, información. Tenía hombres dentro del ejército, en aduanas, en aeropuertos. Si alguien tosía en Chihuahua, yo lo sabía en Guadalajara antes de que amaneciera. Los generales cumplieron su parte. Cerraron los expedientes, desviaron la atención, dejaron que mi nombre se convirtiera en leyenda. No porque me respetaran, sino porque les convenía tenerme vivo. Una madrugada, me reuní de nuevo con esos 3. Ya no en Tepic, sino en un rancho más seguro, en Durango. Me pusieron sobre la mesa una carpeta. Adentro, información de grupos armados, líderes sindicales, periodistas. Me dijeron que se necesitaba financiar la pacificación. Era el nombre bonito para decir ejecuciones selectivas. Me preguntaron si podía cubrir la logística. Les dije que ya estaba cubierta. Los camiones que movían cargamentos de droga podían mover también cuerpos. Nada se desperdiciaba. Durante años, esa maquinaria funcionó como un reloj sangriento, y mientras más violencia generaban, más poder político obtenían. Yo era su sombra, su respaldo financiero, el narco de narcos convertido en banquero del Estado profundo. Las órdenes no se escribían, se decían al oído entre humo de cigarro y vasos de coñac. Pero todo pacto tiene grietas. La ambición nunca se comparte sin terminar rota. Uno de ellos, el más joven, empezó a creerse dueño del negocio. Movía cargamentos por su cuenta, daba órdenes sin consultarme. Y lo peor, hablaba de mí frente a otros oficiales. Ahí empezó el ruido. Ahí supe que ese pacto algún día iba a costarme la libertad. Aún así, en esa época viví con la arrogancia de los intocables. Propiedades en media república, fiestas donde llegaban artistas, funcionarios, hasta esposas de políticos. Todos sonreían conmigo, todos bebían a mi salud, aunque sabían que el vino sabía a pólvora. Pero en el fondo, yo también sabía que estaba cavando mi tumba con copas de cristal.
El ascenso fue rápido, demasiado limpio para durar. En cuestión de meses pasé de ser un traficante a un actor político en la sombra. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían. México tenía un cuarto poder, y ese poder respondía a mi nombre. Y mientras el país contaba sus muertos, yo contaba mis millones. No era orgullo, era supervivencia. Porque al final, todos estábamos financiando la misma guerra. Una guerra que el gobierno fingía ganar y que yo sabía que nunca iba a terminar. Hay un punto en que el miedo se vuelve rutina, donde escuchar un balazo ya no acelera el corazón, solo te confirma que sigues vivo. Así era mi vida cuando el dinero ya no sabía a nada y la muerte olía igual que el perfume caro. Me levantaba tarde, con el estómago revuelto por el whisky de la noche anterior, y lo primero que veía eran los guardias con los ojos rojos, cuidando una puerta que ya nadie se atrevía a tocar sin permiso. Dormía rodeado de silencio, pero ese silencio pesaba más que una celda. Tenía mujeres, carros, mansiones, animales exóticos, todo lo que un pobre fantasea cuando no tiene nada. Pero yo ya no sentía. Las fiestas se habían vuelto un desfile de máscaras. Había políticos que llegaban sin escoltas, artistas que decían que no me conocían, pero bailaban toda la noche con mi gente. Y yo los miraba, bebiendo despacio, preguntándome quién de todos ellos soñaba con traicionarme primero. Porque así funciona este mundo. El que sonríe más es el que ya te vendió. Las noches eran largas. A veces me quedaba mirando por la ventana, viendo las luces de Guadalajara desde arriba. Eran miles, pero yo me sentía completamente solo. El teléfono sonaba cada pocas horas. Un cargamento detenido, un comandante pidiendo favores, una amenaza anónima. Al principio contestaba todo, ahora solo mandaba callar. Ni siquiera necesitaba hablar para que alguien muriera. Eso era el verdadero poder. Decidir sin decir. Pero el poder también te pudre por dentro. Empecé a desconfiar de todos, incluso de los míos. Mandé seguir a mis propios escoltas. Revisé las cuentas de mis socios, encinté a hombres que había abrazado antes de cenar con ellos. En alguno de esos interrogatorios me quedé mirando al tipo amarrado y pensé, a lo mejor algún día voy a estar yo ahí. No me dio miedo, solo rabia. Una vez me trajeron a un muchacho que supuestamente me había robado un cargamento. Tenía 20 años, casi la edad que yo tenía cuando empecé. Lo tiraron al suelo frente a mí, y uno de mis hombres me preguntó qué hacer. No contesté, solo lo miré. El chamaco lloraba, decía que no sabía nada, que lo habían obligado. Me recordé en él. Pero ya no era el campesino de la sierra, era el patrón, y el patrón no puede temblar. Ordené que lo sacaran. Minutos después escuché los disparos. No me moví. Ni siquiera miré por la ventana. Solo seguí bebiendo. Fue la primera vez que entendí que había matado lo que quedaba de humano en mí. A veces la culpa no duele, solo quema. Quema como el humo de un cigarro que no puedes apagar. Entraba a misa de madrugada, solo, cuando no había nadie. Me sentaba atrás, en la oscuridad, dejando que la voz del cura sonara como un eco lejano. No rezaba, solo cerraba los ojos. No era fe, era cansancio. Y aún así, cuando salía, ya tenía un carro esperándome con otro cuerpo dentro. La guerra no se detiene porque uno quiera sentirse limpio. Me acuerdo de un gobernador que me debía más de lo que ganaba en 10 vidas. Me invitó a su casa con escoltas disfrazadas de jardineros. Quería que financiara su campaña. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo la cifra y sonreí como si fuera poca cosa. Le di el doble y luego le advertí que si perdía algo más que el puesto. Esa fue mi manera de asegurar la fidelidad. El poder político no se negocia, se compra con miedo, igual que a cualquier sicario.
Los generales también seguían viniendo. Uno de ellos, el más viejo, ya apenas caminaba. Tenía las manos temblorosas, los ojos cansados. Una noche, mientras firmaba un par de papeles falsos, me dijo: «Nos vamos a morir todos, Rafa. Tú y yo también. Pero lo que hicimos va a sobrevivir». No supe si me estaba consolando o maldiciendo. De cualquier forma, tenía razón. Había días en que el teléfono no dejaba de sonar. Cuerpos encontrados, cargamentos perdidos, operativos, levantones. Ya nadie distinguía entre enemigos y aliados. Éramos todos lo mismo, animales sin alma buscando aire entre los muertos. Un periodista escribió una nota insinuando mi nombre en una operación militar. Lo encontraron semanas después, en una fosa con las manos amarradas. Nadie tuvo que dar la orden. Mi gente ya sabía cómo limpiar el camino. Empecé a perder el sueño. Soñaba con los que habían muerto mirándome a la cara. No por culpa, sino porque no podía olvidarlos. Sus rostros se mezclaban con el humo, con el sonido de las balas, con la música a todo volumen que ya no podía disfrutar. A veces despertaba pensando que oía pasos. Otras veces me quedaba quieto, esperando que la puerta se abriera y alguien me dijera que todo había terminado. Pero nunca terminaba. Mis hombres también cambiaron. Los veía más gordos, más callados, con los ojos apagados. Algunos empezaron a rezar, otros a drogarse con su propia mercancía. A veces encontraba a uno dormido con el arma en la mano, como si esperara matarme en sueños. Y los entendía. Vivir en guerra, incluso cuando uno gana, te parte el alma en dos. Una vez, en una fiesta en un rancho de Sonora, un cantante famoso tenía miedo hasta de darme la mano. Decía que yo tenía los ojos de un muerto. Le sonreí y le serví tequila. No por placer, sino por comprobar que el miedo seguía funcionando. En ese momento me di cuenta de que eso era lo único que me mantenía vivo. Verlos temblar. Cuando ya no puedes amar ni confiar, el miedo de los demás es lo único que te recuerda que existes. Pero también aprendí que el miedo es un espejo. Porque mientras más hacían temblar mis órdenes, más temblaba yo cuando me quitaba los zapatos al final de la noche. Tenía pesadillas donde me veía encintado, con la boca tapada, esperando el mismo tiro que tantas veces ordené. Me despertaba sudando, con la pistola en la mano. No confiaba ni en la sombra que seguía mis pasos. El horror cotidiano no eran los muertos. Era el silencio que dejaban. Era la forma en que todos fingíamos que nada pasaba. Que las casas seguían llenas de música. Que los soldados seguían siendo héroes y los narcos, leyendas. Pero en verdad éramos lo mismo. Animales cansados haciendo girar una rueda que nunca se detiene. Hubo una noche en particular que todavía puedo sentir. Había apagón en toda la hacienda y solo se escuchaban grillos y el crujido de los árboles. Me quedé solo en la sala, con una vela. Sobre la mesa estaban mis relojes, mis joyas, mis armas. Todo brillaba igual. Y ahí me di cuenta de que el oro y la sangre reflejan la luz de la misma manera. Ese pensamiento me heló, porque entendí, por primera vez, que ya no podía distinguir entre riqueza y castigo. Y así pasaron los años, entre copas, cadáveres y promesas rotas. Los hombres que un día me juraron lealtad empezaron a desaparecer o a venderse por menos de lo que valían sus vidas. El dinero ya no alcanzaba para comprar silencio, solo para posponer balas. Cada día se sentía como el último, pero el último nunca llegaba. Hasta que un día, una llamada cambió todo. Una voz conocida, nerviosa, me dijo: «Hay movimientos raros, patrones nuevos, revisa tus espaldas». No lo tomé en serio. Pero era el principio del fin. El ruido que tanto tiempo había callado, por fin iba a reclamar su espacio.
Todo se rompe sin hacer ruido. Nadie te dispara de frente, nadie te dice que todo se acabó. Simplemente un día te levantas y el silencio sabe distinto. Mis hombres ya no saludaban igual. Los teléfonos tardaban más en contestar. Los soldados con los que antes brindaba ahora evitaban mirarme a los ojos. Algo se estaba pudriendo y no era el aire. El primer síntoma fue el miedo en los otros. Un comandante que había trabajado conmigo más de 10 años, de pronto desapareció. Decían que lo habían levantado unos federales, pero yo sabía leer entre líneas. Si lo agarraron, fue porque alguien dio mi nombre. No supe si fue por dinero o por presión. Da igual. A mí la traición me huele desde lejos. Tiene el mismo aroma que la pólvora húmeda, agrio y metálico. Empecé a moverme con más cuidado. Cambié de casa 3 veces en una semana. Mandé borrar rutas, borrar rostros, borrar números. Pero ya era tarde. La información corría más rápido que las balas. Yo conocía demasiado, y los generales con los que había pactado también lo sabían. Lo que habíamos construido juntos, esa red de dinero, sangre y silencio, ya no se sostenía. El gobierno necesitaba limpiar su imagen, y sacrificarme era el precio perfecto. Los mismos hombres que me pedían fondos para sus operaciones, ahora hablaban de mí en reuniones secretas. Querían apagar el escándalo, fingir que nunca existí. Me convertí en una sombra incómoda, y en este país las sombras se eliminan. Una noche, uno de mis hombres más cercanos, al que yo consideraba casi un hijo, me pidió hablar a solas. Temblaba. Me dijo que la DEA estaba detrás de mí, pero no solo ellos. También algunos de mis contactos en el ejército, que ya había órdenes, que ya se habían firmado papeles. Lo miré y le pregunté, ¿y tú de qué lado estás, cabrón? No me contestó. Bajó la mirada. En ese silencio supe que ya no había lado seguro. Empezaron a caer mis bodegas. Primero una en Tepic, luego otra en Jalisco. Los federales aparecían con precisión quirúrgica, como si tuvieran los mapas impresos con mis rutas. No era casualidad. ¿Alguien dentro me estaba vendiendo? Mandé revisar cuentas, revisar llamadas, revisar a las amantes. Y la lista de sospechosos crecía como cáncer. Hubo un día que nunca olvidaré. Un convoy militar bloqueó la carretera cerca de una de mis casas. Nadie sabía si venían por mí o por otro. Estuve a punto de activar un escape. Mis escoltas me decían que huyéramos a la sierra, que ahí aún teníamos refugio. Pero me quedé quieto. No iba a correr como un perro. Si venían por mí, los iba a mirar de frente. Al final, el convoy se fue. Pero algo dentro de mí ya sabía que era solo cuestión de tiempo. Ese mismo mes se rompió el pacto. Uno de los 3 generales murió en un accidente extraño. Otro fue transferido a otro estado. Y el tercero desapareció del mapa. Sin ellos, mi blindaje político se derrumbó. Los mismos que me aplaudían ahora me llamaban problema. Los políticos dejaban de contestar mis llamadas. Los empresarios borraban mi número. El silencio institucional es la condena más fría. No hace ruido, pero pesa como tumba. Dentro de mi gente empezó la infección. Algunos se vendieron a otros cárteles, otros a los mismos federales. Empecé a desconfiar hasta del aire, y el aire me traía mensajes, rumores de que me iban a entregar como ofrenda para calmar la presión internacional, que los mismos que me habían pedido financiar la guerra sucia ahora se lavaban las manos con mi sangre. Una madrugada, uno de mis hombres de confianza llegó pálido. Me dijo que el rancho estaba rodeado, no por enemigos, sino por los de siempre. Soldados con uniforme nuevo, con insignias brillantes. Me reí. Mira nomás, ahora vienen con permiso. Ordené que no dispararan, que nadie muriera por mí esa noche.
Ya no tenía sentido fingir una victoria que no existía. Pero no fue esa vez. Todavía me quedaban días de libertad. Me escondí en diferentes casas, dormía con una pistola bajo la almohada, cambiaba de teléfono cada noche. Ya no hablaba con mujeres ni con socios, solo con mi sombra. Me acompañaba ese murmullo constante de paranoia. ¿Quién será el siguiente? ¿Quién ya habló? ¿Cuánto tiempo antes de que toquen la puerta? Un día tuve que mirar a los ojos a uno de los míos, un hombre que había estado conmigo desde la sierra. Lo encontré hablando por el satelital, nervioso. Le quité el teléfono, y lo que escuché bastó. Detrás de la línea había un agente y una voz que reconocí. Era uno de los generales, el más joven. Dándole coordenadas, las mías. No grité. Solo le apunté al traidor y le dije, ¿así pagan los favores en este país? No me respondió. Disparé. Fue el último cuerpo que ordené desaparecer. Y mientras lo veía en el piso, sentí algo que no sentía desde hacía décadas. Vacío. La traición no duele por el golpe, duele por el eco. Porque entiendes que todo lo que construiste solo existía mientras servías a otros. Yo era un peón con traje de rey. Financié guerras, salvé carreras políticas, desaparecí nombres para que otros vivieran limpios. Pero al final, todos necesitan un villano para justificar su pureza. Y ese villano siempre lleva mi cara. Poco después, los periódicos comenzaron a escribir mi nombre otra vez. Nadie hablaba de los pactos, ni de los millones que se movieron desde los mismos despachos que hoy me maldecían. Solo decían que era el narco de narcos, el responsable de todos los males de la patria. Me convertí en el monstruo oficial, el que sirve para tapar lo que nadie quiere admitir. Cuando me arrestaron, no sentí rabia. Sentí alivio, porque la persecución ya era más interna que externa. Mi cabeza no paraba, dormía con el gatillo listo. Soñaba con los federales y despertaba gritando nombres de muertos. Ya estaba cansado de vivir con miedo a los vivos. El día que todo terminó fue silencioso, sin tiros ni gritos, solo el sonido de botas y el clic del metal. Me llevaron esposado, y todavía olía a tierra caliente y sudor. Por fin entendí que esa prisión no empezaba en las rejas, ya la llevaba adentro desde hace años. Nadie sobrevive tanto tiempo en este juego sin perderse a sí mismo. Los generales desaparecieron de los titulares, pero sigo viendo sus rostros en mi mente. Ellos brindando por la patria, y yo cargando la culpa de todos. Así se escribe la historia en este país. El que financia la guerra paga el infierno, y el que la ordena duerme en los pinos o en su retiro dorado. Yo solo me convertí en el espejo donde se mira toda esa hipocresía. Y ya no tengo miedo de decirlo. Porque cuando lo pierdes todo, hasta el alma, lo único que te queda es la verdad sin nombre. Y ese fue mi punto de quiebre. Entender que nunca fui libre, ni siquiera cuando mandaba en la plaza, ni cuando tenía al ejército en nómina. Siempre fui un prisionero de mis decisiones, un muerto en vida posponiendo su entierro. Dicen que la cárcel es para los culpables. Pero yo te digo algo. La cárcel no encierra a los culpables, encierra a los que ya no sirven. Los verdaderos culpables siguen allá afuera, brindando por el orden y la justicia en cenas con copas de cristal. Yo estoy aquí, entre paredes frías y olor a humedad. No porque perdí, sino porque me usaron hasta que ya no fui necesario. Me acostumbré al ruido metálico de las rejas, a los pasos de los guardias, al eco húmedo de la madrugada cuando todo se apaga. Aquí el tiempo no pasa, se arrastra. Algunos rezan, otros se vuelven locos. Yo solo pienso. Pienso en cómo un chamaco de la sierra terminó financiando una guerra sucia que todavía nadie reconoce. Cada tanto me traen diarios viejos.
Me río cuando leo lo que escriben sobre mí. Dicen que moví millones, que ordené muertes, que corrompí medio país. No mienten, pero tampoco dicen todo. No dicen que esa misma maquinaria la alimentaron los de cuello blanco, con sus trajes planchados y sus discursos patrióticos. No dicen que los generales firmaban mis recibos con tinta invisible. No dicen que el dinero sucio también construyó escuelas, carreteras, hospitales, mientras ellos dormían tranquilos. Y es que el sistema no se limpia con presos. Se limpia escondiendo los nombres correctos. Yo solo fui el fuego que les dio calor demasiado tiempo. Hasta que quemé más de lo que convenía. Mis noches aquí son largas. A veces escucho los ronquidos del otro lado del muro, los gritos de un nuevo detenido, y me pregunto cuántos de ellos fueron producto de mi dinero. Me sé de memoria ese sonido cuando cierran las puertas, el golpe seco, definitivo, que te dice que el mundo sigue girando sin ti. Y sin embargo, dentro de esta celda, me siento más libre que nunca. Porque al fin no tengo que fingir. Los primeros meses fueron duros. Me mandaban cartas falsas, intentos de soborno, propuestas de fuga. Todos quieren sacar al narco de narcos para convertirlo otra vez en herramienta. Pero ya no. El hombre que fui ya no existe. El que hablaba con generales, el que ordenaba levantones con una mirada, el que dormía con una pistola al alcance. Ese se murió antes de que cayeran las puertas. Lo que me quedó es memoria, y en ella caben demasiados fantasmas. Veo las caras de los que se fueron, los que maté, los que me traicionaron. A veces los oigo hablarme cuando todo está en silencio. No me piden perdón, tampoco me reclaman, solo me miran. Quizás esperan que yo entienda lo que nunca quise entender. Que el infierno no empieza cuando mueres, empieza cuando dejas de sentir. Sigo recibiendo visitas de abogados, periodistas, gente que dice venir a escuchar mi verdad. Pero la verdad no cabe en palabras, y menos en documentos. La verdad no se escribe. Se arrastra detrás de uno como una sombra. A veces me preguntan si me arrepiento. Yo les contesto que el arrepentimiento sirve solo para quien espera perdón. Yo ya no espero nada. He visto a otros viejos narcos llorar en sus celdas, rezar para que sus hijos no terminen igual. Yo no rezo, porque sé que este país está hecho para repetir sus pecados. Siempre habrá otro Rafa, otro que crea que puede controlar el fuego sin quemarse, y así seguirá, generación tras generación, hasta que no quede más que ceniza y dinero sucio flotando en el aire. A veces me llevan al patio, me da el sol en la cara y cierro los ojos. Por un momento olvido todo. Pienso en el campo, en los olores de la tierra, en los días antes de la sangre. Y me pregunto en qué punto exacto vendí mi alma. No encuentro la respuesta. Quizás fue el primer disparo, quizás el primer soborno, o quizás el día en que creí que podía gobernar el miedo. Una tarde vino un guardia joven. Apenas tendría 25 años. Me miró con curiosidad, como viendo una leyenda viva detrás de barrotes. Me dijo, «Patrón, ¿valió la pena?» Me quedé callado. Luego le dije, «Depende de lo que tú estés dispuesto a perder». Y se fue sin decir más. Ese es el resumen de mi vida. Gané todo, excepto a mí mismo. La gente allá afuera cree que mi historia terminó aquí, entre muros y sombras. Pero no. La historia sigue. Cada vez que un político acepta un maletín. Cada vez que un general manda callar a un reportero. Cada vez que un muchacho pobre sueña con hacerse patrón. Yo no soy un fantasma del pasado. Soy el espejo del presente. Financié una guerra que nunca fue mía, y a cambio me dieron el infierno. Los hombres con los que sellé el pacto siguen disfrutando de los frutos.
Yo, en cambio, sigo esperando a que el sueño termine. Pero no culpo a nadie. Si volvieran a ponerme la misma oferta frente a la mesa, tal vez volvería a firmar. Porque así de podrido está este suelo. Uno se acostumbra al lodo hasta pensar que es hogar. Ahora miro mis manos. Tienen arrugas donde antes había anillos. Las cicatrices ya no duelen, pero pesan. Pesan con la memoria de cada elección. Y si algo aprendí es esto. El poder no se pierde cuando te encierran. Se pierde el día que dejas de creer que puedes salir. Ese día ya me llegó, mucho antes de poner un pie en prisión. Y si estás escuchando esta confesión, no pienses que quiero tu compasión. Piensa más bien que te estoy entregando un mapa de sangre que te dice hasta dónde puede llegar un hombre cuando el miedo se convierte en bandera. Nadie gana aquí. Solo sobreviven los que entienden que en México la guerra nunca termina. Solo cambia de uniforme. Así que sí, terminé como todos. Solo, traicionado, olvidado. Pero con una certeza que me quita el sueño y me da paz al mismo tiempo. Al final, todos los que firmamos aquel pacto, los generales, los políticos, yo, ya estamos muertos. Solo que algunos todavía no lo saben.